charla y comenzamos. Pues muchas gracias Isabel, Gilberto, Nancy, que estamos aquí reunidos, porque ya por fin llegamos al tema de el final, el cierre del libro de David Fuenquinos, La vida feliz. Este hombre que tenía su negocio, su trabajo seguro por 20 años en una empresa, un corporativo, siendo director general, se replantea su vida y cuando tiene esta experiencia en Seúl, resulta que se da una segunda oportunidad, se da pues es así, la libertad de elegir, de decir, esto que estoy haciendo no me está gustando y siempre hay oportunidad de dar un giro. Entonces, David Fuenquinos nos presenta tres partes en el libro. Hoy arrancamos la tercera y si recuerdan, nos quedamos en una aparición repentina en este negocio, en esta sucursal que Eric decide abrir en París. Y dice, Licoris es el nombre de este negocio para vivir tu funeral. Y el último cliente que va a recibir Eric resulta que es un nombre que no se le hace familiar, pero cuando entra a esa sala de espera, ve a su ex jefa, Amélie, presente. Amélie hizo una cita, cambió el nombre para no dar por predecible la reunión y que Eric pues no pudiera cambiar de parecer porque ella pidió que la cita fuera con el director general o con el dueño de Licoris. Entonces, Amélie, ¿por qué está ahí? Si Amélie, esta señora, madre de familia, esposa, ejecutiva, dentro del gobierno de Francia, dijo, pues mi vida está resuelta, la llevo bien planeada, la llevo acelerada, vivo pues temas rápidos y una vida veloz sin poderse sentar o frenarse, pues ahí sí dices, ¿qué está haciendo Amelie? ¿Quiere vivir esta experiencia o quiere vivir una charla con Eric y cerrar aquel capítulo donde Eric desapareció en Seúl? Pues hoy lo vamos a descubrir y con esto terminaríamos la vida feliz. Pues bueno, arranco también con la probadita literaria de otro escrito que traigo y voy a compartir esta pantalla. Perdón. Díganme si observan una pantalla en rojo. ¿Sí la ven por ahí? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Esta pantalla en rojo, a qué nos invita? Cuando en algún momento les daba lecturas del método Ikigai, aquella filosofía japonesa para tener sentido a la vida, pues me topé con estos principios de Japón también, que aplica a Japón, y se me hicieron muy interesantes. Entonces los voy a leer aquí en voz alta, se los dejo en la pantalla y dice, todo surge porque, ya saben, no encuentras que un entrenador japonés reveló el secreto, pero no sé qué entrenador, pero sí, estas filosofías son ciertas. Dicen, en Japón, la pereza se considera una enfermedad que se cura con 7 métodos. Vamos a conocerlos, algunos de ellos. El primero de ellos se llama el ritmo Kaizen. ¿Y qué significa? El principio del 1% al día, no el 100%, no hay que dar el 100%, hay que dar el 1%. Y vamos a desglosarlo un poquito. Los japoneses creen que la pereza no es un defecto del carácter, sino una reacción al exceso de carga. Por eso, en lugar de forzarse a un gran esfuerzo, dan un pequeño paso cada día, incluso uno tan pequeño como el tamaño de una uña. El deportista que escribe esto o lo desglosa cuenta, cada día, por ejemplo, haz una flexión, esas flexiones con las piernas, ¿no? Se refiere al flexionar pierna, rodilla, etcétera. Ni una sola vez ese deportista interrumpió la racha. Después de un mes, se sorprendió porque su cuerpo quería más. Entonces, es el pequeño ejemplo. Dices, hoy no voy a ser el maratonista, hoy no voy a ser el deportista que pasa 2 horas sudando en el gimnasio. Hoy voy a dar el 1% porque es el día en el que voy a comenzar con esta filosofía Kaizen. Hoy es el día para hacer una sola flexión, para que descubras que ese hábito, si perdura, el cuerpo te va a pedir más y tú mismo vas a ver los grandes cambios. Entonces, filosofía Kaizen sería uno de los secretos. Vamos a ver la siguiente. Déjenme ver, creo que no me deja avanzar, entonces voy a cerrar y voy a volver a abrir la pantalla. Compartir. Déjenme ver, no me dejó. Entonces dejo de compartir.
Un segundito, que aquí está la modernidad de lo que es el Zoom. Bueno, comparto pantalla. Me voy a la siguiente pantalla. Ok, la siguiente pantalla muestra dos de ellas y va por lo que sigue. El siguiente es el ritual del inicio. En Japón no esperan a la inspiración para empezar. Ellos crean un ritual. Ejemplo, una profesora antes de cada clase sirve té verde y se sienta sobre un cojín. No se trata del té, se trata del estado mental. El cerebro aprende, es igual a ritual, igual a acción. Después de una semana, el cuerpo mismo quiere empezar porque el proceso se asocia no con el esfuerzo, sino con un estado de presencia. Entonces también es un ritual, un hábito. ¿Quieres empezar a leer? Pues entonces adecúa el espacio donde vas a leer, tu espacio, tu bebida, el sillón más cómodo, la mejor vista para que tengas de fondo un árbol posiblemente o música de fondo. Eso puede ser un buen inicio, el ritual del inicio. El siguiente dice Chichei no Josei. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se refiere a la corrección de postura. Y aquí lo desglosan de esta manera. Los psicólogos en Japón creen que cuando el cuerpo está encorvado, el cerebro activa automáticamente el modo de ahorro de energía. La espalda recta es una señal de actividad, así que los japoneses dicen, si quieres deshacerte de la presa, endereza la columna. Investigaciones neurofisiológicas lo confirman. El 80% de las personas piensan más rápido cuando simplemente cambian su postura corporal. Hagámoslo ahorita mismo. Si estamos como que queriendo que los hombros se vayan para adelante, que el cuello se inclina un poquito, como si estuvieras revisando el celular, que es una pésima postura, manda los hombros para atrás, revisa que la espalda se haga recta y vas a sentir como esa comodidad y que te estás regalando algo hacia ti, algo hacia tu postura, algo hacia la comodidad. El siguiente se llama Serigakusai, que significa organización. La limpieza como diagnóstico, a eso se refiere, y ahí es donde los japoneses creen que la pereza no se cura con planes, sino con orden, con organización. No limpian por limpieza, sino para recuperar energía. Un entrenador dijo, cuando alguien no puede empezar algo, le pido que limpie el suelo. Después, actúa sin resistencia. En Japón, limpiar es una forma de psicoterapia a través del movimiento. ¿Qué tal? No es una forma de, ay, o sea, es un tema de, me toca otra vez organizar, me toca limpiar, me toca depurar mi closet, mis zapatos. Por ahí se encontrarán en Netflix, fue muy famosa una japonesa enfocada al orden. Eh, no me acuerdo el apellido, pero es Mari algo, se los voy a buscar, pero se hizo tan famosa por el orden, el tema de depurar, de agradecerle a las cosas, cosas materiales que ya te han dado un uso, un beneficio y que te despides de ellas. Entonces, esa es parte de la organización y del orden para recuperar energía mental. Y yo sí creo, cuando te liberas, y si ven esos capítulos, se los voy a buscar, ¿cómo se llama ella? Agradecía cada prenda de la cual hay un valor sentimental, pero que sabes que ya no la vas a usar y que esa energía le agradeces por haber estado en tu vida al objeto, al topper, al juguete, a las carpetas, a los libros, a la ropa, a los zapatos y despréndete para que puedas creer que esa pereza se va y se cura y se organiza con el orden. La siguiente se llama Hontai no Kate, es la conciencia de la causa. Los japoneses no se regañan por pereza, solo se preguntan, ¿de qué estoy huyendo? Porque la pereza no es renunciar a la acción, sino huir del dolor. Cuando uno encuentra la verdadera fuente, ya sea la fatiga, el miedo, la falta de sentido, la energía regresará por sí sola. Un director admitió, entendí que no me cansó el trabajo, sino la gente con la que trabajo. Las fuerzas volvieron en un día. Así que, ¿a qué? ¿A qué estamos huyendo? ¿De qué estamos huyendo? ¿A qué estamos renunciando? ¿Estamos huyendo del dolor? Entonces, que esa fatiga, el miedo, la falta se vaya. Son tus compañeros los que te fatigan, pues búscales el lado amable, búscales empatizar, búscales una charla de algún tema en común para que se sientan unidos. El número 6, Mokuteki no Kusuri.
la medicina del propósito. En Japón, los niños desde una edad temprana aprenden no a hacer, sino a entender para qué. No tienen la palabra debo en nuestro sentido, tienen la palabra tiene sentido. Si un objetivo no da una resonancia interna, el japonés lo rechaza. Por eso tienen tan pocas crisis. El cerebro no es perezoso cuando ve un propósito. Entonces dejemos de decir, es que debo de ir, debo de hacer, debo de, hasta las cosas que parecen hobbies, debo de ir a mi clase de pintura, debo de ir a recoger a mis hijos, sino tiene un sentido, es el sentido, el objetivo, quiero, y así el cerebro va a conectar con el propósito con el que queremos trabajar. Y el último, Utiniwa no Mind, es el jardín interior. Cada japonés se sienta al menos una vez por semana en silencio durante 15 minutos. Es una prevención del agotamiento. Escuchan hacia donde huye su atención y la limpian. Un entrenador dijo, si no puedes sentarte en silencio durante 15 minutos, no estás cansado. Simplemente has perdido el contacto contigo mismo. ¿Qué tal? Nos merecemos escucharnos, nos merecemos disfrutarnos, pensar qué me acongoja, qué disfruto, hacia qué voy dirigiendo este día y creo que está bellísimo el pensar en cada uno de estos 7 aspectos para encontrarle sentido a la vida. Filosofías japonesas, ¿qué tal? Muy interesantes, hay mucho que aprenderles porque seguro, si hoy terminamos esta lectura, preguntémonos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, con qué ritmo, despacito, veloces, vamos a andar corriendo, vamos a provocar un accidente de carro porque vamos con prisa, ya nos pusimos a meditar con nuestro cuerpo, ya pensamos que nos fastidia, de que huimos, pues esto es un complejo que por ahí encontré interesante y todo gira en torno a la pereza. La pereza cambia si conectamos con la mente. Y son 7 métodos de Japón. Se los mando si gustan como una presentación PDF. Lo pueden leer tranquilamente y ya seguirlo como asimilando. Si algunas palabras no las pronunciamos bien, no pasa nada, pero el efecto que produce en ti es lo más importante. Pues bueno, y ahora mi pantalla que voy a dejar compartida es básicamente la foto del escritor. Seguíamos con David Fuenquinos y este chico, bueno, ya, pues no tan chico, ronda los 47, 48 años, parisino, dramaturgo, escritor y pues obviamente experto en llevarte obras que te remuevan un poquito. Nos regaló La vida feliz. Como les decía, Eric se reencontró con Amélie. Eric vivió una satisfacción con esa empresa Happy Life en Seúl y decidió implementar lo mismo en París para que haya una segunda oportunidad de anhelar vivir y gozar tu vida. La tercera parte consta en descubrir un poco, poquito a poquito, la vida de Amélie, aquella mujer ejecutiva dentro del gobierno de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se quedó enojada porque Eric desapareció. Pero bueno, entonces, ¿por qué lo visita en Licorice? Resulta que aquí voy a hacerme pasos muy largos, voy a dar saltos inmensos. Es una parte chica y el resumen de la tercera parte también es linda y reflexiva. La vida de Amélie no va del todo bien. Su esposo, su pareja Laurent, que parecía ser un escritor frustrado, pues de repente Amélie siente que no hay una admiración hacia él porque lo que escribe no vende. Entonces ha perdido la esperanza en él, no le tiene fe y no hay como una credibilidad de, claro, o sea, yo te apoyo, lo que escribes va a ser exitoso, porque obviamente nace de uno, pero podría Amélie darle porras. Pero también la vida de Amélie laboralmente se está fracturando porque hay cambios en el gobierno. Entonces, ya resulta que regresa de Seúl, ya no está Eric en esa oficina, ya en algún momento se dan cuenta que ni siquiera le importó recoger sus cosas de trabajo y Amélie jamás lo volvió a ver. Amélie retomó con ganas esa vida política que llevaba junto al presidente Macron cuando oyó los primeros rumores de reestructuración y eso la embargó de angustia. El presidente Macron quería romper relaciones con toda la secuencia del COVID. Recuerden que también la novela se sitúa en esos
pues confinamientos del COVID, pues todo trae un ritmo distinto, las empresas y el gobierno también se manejan diferente y hasta tienen que de alguna manera despedir empleados. Entonces, era probable que los que la habían encarnado fueran destituidos. Amélie pensó de inmediato en su secretario de Estado. ¿Por eso lo había notado tan distante? ¿Por los próximos desempleos? Él le comentó la situación con tranquilidad. Sí, Amélie, se habla de un nuevo gobierno, pero es algo a priori. A nosotros no nos afectará. Cuando llegó a su casa con esta noticia, Amélie solamente pedía una cosa, derrumbarse en su sofá. Solo le quedaba una salida, confiar en su relación con el presidente Macron, con esa cercanía para que la tuviera en consideración con los nuevos puestos. Amélie le envió un mensaje para informarlo de su situación, que su puesto corría riesgo, al que él no tardó en responder. No te preocupes, Amélie, encontraremos algo para ti. Un beso, Emmanuel Macron. Aquellas palabras la espabilaron al instante. Amélie sabía que él siempre cumplía su palabra. Sin embargo, pasaban los días y no tenía noticias de él ni de su gobierno. Su teléfono había dejado de sonar. Ella sentía que la habían echado y que la habían humillado. Entonces, pues nada te garantiza los puestos, ni siquiera las buenas relaciones, y más si las tienes con el presidente, nada lo garantiza. Entonces, resulta que con esa crisis también un aspecto del gobierno estaba tambaleando, que era la cultura. Los museos nacionales estaban pasando por un momento muy complicado. Pero ahí es donde viene la oportunidad de trabajo para Amélie, aunque no sea su área de expertise. Le llaman y le dicen, necesitamos a alguien que se ponga al frente de todos los museos. Tú conoces muchas empresas extranjeras que invierten gustosamente en la cultura francesa, Amélie. Este es un puesto apasionante. ¿Cómo lo ves? Sí, supongo, dijo Amélie. Perfecto. Le pasaré tu número al gabinete. Ellos tratarán todos los temas de cultura. Estoy seguro que nos veremos pronto, le dijo el jefe de Estado. La conversación no había durado más de un minuto. No había sido nada clara la propuesta. Amélie no sabía muy bien qué pensar. Por un lado, no se habían olvidado de ella. Por otro, no se trataba de un puesto importante, pero al final hizo mella de la decepción. Estuvo reflexionando una hora y ella decía, ¿ni siquiera una reunión? ¿Solamente me llamaron con frases cortas? ¿Creen que este trabajo supone algún reto? Entonces, de todos modos, Amélie no tenía elección. No le quedaba otra alternativa. Y si decía que no, supondría una renuncia clara al compromiso con este gobierno. Le molestaba especialmente la forma de anunciarle las cosas, aunque le había agradecido un poco que la consideraran aún. A fin de cuentas, se había deslomado durante muchos años ahí, sacrificando buena parte de su vida personal. Se guardaría para sí su decepción y presentaría este nuevo puesto con los museos como un excelente espaldarazo para su carrera. Tenía que salvar las apariencias a toda costa. Entonces empieza ella a decir, bueno, ¿qué me queda? No hay de otra. Aunque yo haya dado todo y sacrificara mi vida personal, porque por eso la liga se fue estirando tanto en su relación con su esposo, ya no lo admiraba, no estaban bien del todo, Laurent y Amélie. Con sus hijas, pues más que bien, llevaba una relación de madre comprometida. Pero ahí es donde viene el aspecto de he dado todo por una empresa o por un gobierno, por un puesto, y ahora que ocupo que me puedan reconocer con un buen puesto, pues me mandan a la Dirección de Cultura para analizar y organizar los fondos que mantengan vivos a los museos. Ella dice, pues vamos, adelante, lo tendré que aparentar y voy a pensar que es un reto personal. Su mentalidad no tardaría en cambiar. Buscar alianzas para ayudar a los museos a sobrevivir era sin duda una misión apasionante, y así lo fue viendo. No se habían equivocado al confiarle la tarea a Amélie. Efectivamente, había creado una agenda de contactos asombrosa que incluía algunas de las principales empresas del mundo. En aquel año particularmente brutal, con todas las secuelas del COVID, en el que se hablaba a todas horas de lo esencial y de lo que no, Amélie llegó a ponderar la importancia de esta nueva dirección como una nueva visión de su carrera.
Se hizo cargo de la mayoría de los museos nacionales de París. Entonces, pues no está mal, ¿no? Si quieres tal vez pensar que es un segundo aire, pues hay que creer un poco y confiar en nosotros, ¿no? ¿Qué estará sucediendo? Si será un buen puesto, pues tú puedes darle el giro para que realmente sea el mejor puesto. Al cabo de unos meses, Amélie empezó a experimentar un vacío que no era capaz de definir con precisión, algo a medio camino entre la necesidad de ternura y las ganas también de compartir con alguien su día a día la ponían triste. Se sentía sola en la narración de sí misma. Entonces, acuérdense, estoy haciendo saltos abismales en esta tercera parte. Las cosas con Laurent ya no va bien. Laurent, su esposo, terminó enfrascándose en escribir lo que él sabe hacer, novelas, en tener su propio éxito, en que Amélie, después de un confinamiento, descubra su propósito de vida y que se dé oportunidades con este nuevo puesto cultural. Entonces, ahí estoy yo brincándome y el resumen es, están distanciados y ella tiene como esa necesidad de definir y de acompañarse día a día de alguien, ¿no? Pues, ¿quién no? ¿Quién no quiere llegar también a su casa y charlar de alguien, de su vida cotidiana, de sus miedos, de toda esta situación? Entonces, creo que aquí es donde yo empiezo a conectar en que en la segunda parte descubrimos que Amélie hizo cita para Licorice. Hizo cita porque quiere saber esa experiencia de vida cuando uno está viviendo su propio funeral. Unas semanas antes de las fiestas de final de año, ya pasando el tiempo, y sigo con Amélie, ocurrió algo inesperado. Uno de sus antiguos colegas le mandó un enlace a su celular con un artículo del periódico Le Parisien, con un lacónico comentario. Y dijo, le decía en el mensaje el amigo Amélie, increíble, lee este artículo. Entonces descubrió que era una entrevista hecha a Eric Kerson. El mero hecho de leer aquel nombre le provocó un escalofrío a Amélie y le hizo rememorar el día atroz que vivió en Seúl cuando él desapareció. Sin embargo, de vez en cuando se preguntaba qué habría sido de Eric. Así que leyendo la entrevista, comprendió muchísimas cosas. Fue precisamente en Seúl donde Eric había tenido una experiencia de intimidad con la muerte. ¿Por qué no se lo había contado en ese momento? Una luz nueva iluminaba los acontecimientos. El artículo hablaba del éxito de aquella terapia revolucionaria que vivió Eric en Seúl. Espontáneamente, Amélie quiso enviarle un mensaje para felicitarlo, hasta que recordó que de tan enojada que estaba, había borrado su número telefónico. Pero en eso Amélie recordó Facebook, aquel sitio donde encontró una conversación cuando ella, por el grupo escolar, vio el rostro de Eric y fue donde le ofreció el trabajo en el gobierno. Se fue a su Facebook, releyó aquel mensaje que le pareció incongruente y en su mente lo rememora. Aquel Facebook decía aquel entonces, querido Eric, no sé si te acordarás de mí. Fuimos juntos al instituto. Gracias a este grupo de Facebook he leído una de tus publicaciones y he descubierto tu magnífica trayectoria profesional en Decathlon. No sé en qué momento laboral te encuentras. ¿Qué te apetece hacer? Pero, en fin, me encantaría que habláramos de eso y tal vez incluso hacerte una oferta. Estoy creando equipo en la Secretaría de Comercio Exterior en el gobierno de Francia. Y aunque no te interesaría, sería para mí un placer tener noticias tuyas. Saludos, Amélie. Aquella lectura la sumió de nuevo en el intenso periodo en el que solo vivía para trabajar Amélie, una soldada obsesiva y entregada a su país. Entonces, ¿qué fue? Pues ese artículo, cómo la vida va gestionando las coincidencias de la misma vida, ¿no? O sea, yo siento que a veces cuando el destino está hecho para que dos personas tan distantes se topen, todo va a conspirar a ese favor. Y así fue como la historia de Amelie, si recuerdan, aquella amiga que dijo, hagamos un reencuentro, hagamos un grupo de Facebook. Amelie, dentro de todos los perfiles de ese grupo de los graduados, ve el nombre de Eric, lo recuerda y hoy en día, después de que ella sufre colapso por su nuevo puesto, dice, un amigo me ha hecho llegar una entrevista y descubro por qué Eric no se presentó en aquella cita de Samsung. ¿Qué fue? Pues tuvo una experiencia de intimidad con la muerte.
¿Qué tal? Entonces, así vamos hasta este momento. Déjenme, sigo haciendo saltos en el tiempo y no va a quedar ahí la oportunidad. Ahora dice, fíjense cómo ella también justificando su puesto, pues se enamora de lo que es ser directora de todos los museos en París, poderles dar vida, que salgan de esos atolladeros donde pues las crisis económicas derivadas del COVID no los tienen buenos estados financieros. Y este párrafo trata de lo siguiente. Ella, visitando Amélie, el Museo de Rodin, Museo Rodin, tuvo una revelación. Estaba sola en ese museo como de costumbre. Les decía a los guardias que necesitaba preparar las visitas privadas, imaginar cómo haría vivir a los mecenas de visitantes momentos excepcionales. En aquel museo le relajaba pasear por el gran jardín, perderse entre las esculturas de Rodin. Había algo incongruente en aquella confluencia entre lo efímero y lo eterno. Admiraba la fuerza de aquel escultor. Probablemente hubiera extraído su poderío del rechazo. No lo admitieron en la Escuela de Bellas Artes. Y fue entonces cuando una frase detuvo a Amélie en esa exposición. Tantas veces ella había pasado por delante de aquella escultura en particular, sin prestar atención al título de la misma. La escultura de Rodin se llamaba Soy Bella. Desde hacía años, desde siempre, corría Amélie para atrapar un destino que se le escapaba delante de sus narices. Amélie había intentado ser buena alumna en todas las etapas y roles de su existencia. Quería hacerlo todo bien siempre, y la vida no había parado de echar por tierra sus esfuerzos. A veces se sentía agotada de tantas desilusiones. Por supuesto, reconocía que no era una privilegiada, en otros aspectos sí lo era, pero una especie de malicia del destino seguía frustrando sus sueños. Amélie se sentía cansada y melancólica. La lucha la había hecho sentirse rendida en muchas ocasiones. El título de esa escultura fue algo como una aparición. Amélie lo escuchó como un mandato destinado a ella. La sensación sería quizá efímera, pero daba igual. En aquel preciso instante vivió esas palabras, soy bella, como un consuelo, una vía, una forma de recuperar la confianza. El escultor Rodin le enviaba una señal, así lo sintió. Más tarde descubriría que el título de la obra provenía de un poema llamado La Belleza. Fue así como Amélie tomó la impulsiva decisión de pedir cita en el negocio de Eric Licoris. Había leído muchos comentarios positivos sobre esa terapia, con el entierro propio. Cuando se apuntó, especificó que quería que la acompañara el fundador. Tendría que esperar muchas semanas para tener esa cita lista. ¿Podría ella haber conseguido el teléfono de Eric y haberle llamado directamente y haberle pedido que la colara entre las citas? Al fin y al cabo, Eric le debía una, pero no necesitaba que todos los pasos fueran con ese orden. Además, no quería que Eric estuviera sobre aviso. El día del ritual solicitó librarse del trabajo. Pasó buena parte de la tarde con un café. ¿Qué pensaría Eric cuando me volviera a ver? Cuando llamó al timbre de la empresa Licoris, de ese lugar de las terapias, su corazón latió tan fuerte como si quisiera salírsele del pecho. La invitaron a entrar, atravesó un largo pasillo y distinguió una silueta. Ahí a lo lejos estaba Eric. Se escudriñaron, estupefactos de verse cara a cara. Por fin se acercaron a darse dos besos. No sabía que, empezó Eric a hablar. Es que reservé con un nombre falso. Quería darte una sorpresa. Pues lo has conseguido, Amélie. Estoy, yo también. ¿Cómo estás? ¿No quieres que hagamos primero el ritual? Estoy un poco tensa y si te parece, hablamos después. Y aquí dice, pasados unos minutos, se adentró en la sala llena de velas para descubrir que ya tenían escrito el nombre verdadero. Amélie Morties, 1977-2024. Avanzó hacia su ataúd y se metió sin vacilar ni un segundo. Amélie siempre se había sentido a gusto enfrentándose a lo improbable. Cuando Eric cerró la tapa, se quedó de piedra. Imaginar la situación no tenía nada que ver con vivirla. Se preguntó por qué Amélie estaba allí.
sumida en una oscuridad total, respirando gracias a unas aberturas mínimas. Era una sensación inédita, a un tiempo extrañamente reconfortante e incómoda. Necesitó varios minutos para relajarse y dejarse embargar por la intensidad de la experiencia. Empezaron a saltar las imágenes poco a poco, recuerdos, gestos, pesares. Amélie repasó mentalmente sus dos partos y luego vio a su madre demasiado discreta y a su padre que solo demostraba interés por el hermano de Amélie y no por ella. Cuántas cosas sepultadas sobre las que rara vez reflexionaba. Vio también a su expareja Laurent y se reprochó no haber sido capaz de estimar bien la felicidad que habían compartido. Sumida en el silencio y la oscuridad, se ofrecía a sí misma una segunda oportunidad. Durante aquel largo viaje introspectivo, Eric no se separó del féretro. Pensaba en Amélie, verla de nuevo había reavivado emociones que vivieron rápidamente en Seúl justo antes de su escapada. Al cabo de unos 40 minutos, Amélie pidió salir. A diferencia de la mayoría de los pacientes, no le costó trabajo restablecer el contacto con la realidad. La experiencia incluso la había puesto de un buen talante. Es increíble, Eric. Me siento aliviada de estar viva. A veces hace falta algo de tiempo para entenderlo, Amélie, pero en mi caso soy rápida, Eric, y tú lo sabes. Sí, es verdad. He pensado tantas cosas, te lo agradezco mucho. Me parece hermoso lo que has construido. No es ninguna tontería ayudar a los demás. Gracias. Y tú sigues en... No, ya te contaré. A propósito, no sé si tendrás planes. ¿Te apetece ir a tomar algo? Me encantaría, pero esta noche no puedo. No pasa nada, dijo Amélie, preguntándose si no le estaría poniendo una excusa. Entonces, ese reencuentro raro, pues ya, surge, no desglosan tanto, de hecho no me estoy brincando piezas importantes de la sensación de estar en un féretro. El escritor David Fuenquinos es breve y lo deja más como a decisión del lector pensar, bueno, si yo entrara a un féretro, cierran la tapa, hay poquitos orificios para respirar, ¿en qué estaría pensando? ¿En qué estaría reflexionando? Amélie pensó en sus hijas, en sus dos partos, en su pareja Lauren, con quien no le dio el peso o la importancia, pensó en su madre, pensó en su padre y en aquellos lazos donde recuerda que preferían o que tenían un poco más de cariño orientado hacia el hermano y no hacia ella. Ahí es donde yo como lectora pensé, ¿será por eso que cuando no tenemos toda la atención de los papás, crecemos con traumas donde decimos, pues déjame ser la mejor en todo? Porque así lo dijo Amélie. Me cansé de ser la mejor en calificaciones, la mejor en el trabajo, como para que brillara un poco su vida ante sus padres, no lo sé, pero ahí se queda el trabajo de los lectores. Finalmente, transcurre un poco la novela y también hago aquí nada más un paréntesis para explicarles qué sucede con el resto de los personajes, para ya dar como cercano, bueno, ya acercarnos al final. La ex esposa de Eric, de nombre Isabel, como trabaja en hospital, le hacen una oferta laboral en otro país. Lo platica con Eric y como Eric ya está muy involucrado con su hijo Hugo, pues ella se siente muy en paz en decir, bueno, ¿qué te parece si Hugo también participa más en tu vida, se queda contigo y en los periodos de vacaciones largas de Hugo, que está en secundaria, pues lo puedes llevar a visitarme? Están de acuerdo, llevan una vida tranquila y ese acuerdo les da pues una tranquilidad de familia de el hijo no se va a ver afectado por ya no vivir con mamá. Ahora vive o pasa más tiempo con el tema de su padre, ¿no? Con Eric. Hay otro personaje muy pequeñito que se los dije en anteriores sesiones, que se llama el empleado de confianza de Eric para la empresa Licoris y se llama Rafael. Un señor, Rafael, que pues cuando no puede Eric atender las citas, se refleja como si fuera aquel empleado que conoció Eric en Seúl, de nombre Jun. Ese hombre Jun que le da la bienvenida, que le dice, pues no tenemos cita de usted, pero podemos hacer algo express. Rafael es el brazo derecho para Eric. Resulta que Rafael en esta escena se ha sentido mal y la esposa de Rafael le llama tristemente a Eric para decirle, Rafael ha muerto.
le da un infarto y pues cómo enfrentarse ahora a la pregunta de cuando tú preparas funerales falsos, enfrentarse al funeral de un colega a quien Eric, en el paso de los 4 años que duró Licoris, le tuvo gran cariño y afecto, como lo fue Rafael. Ya estamos en el año 2024, este negocio empezó en el 2020 y pues ahora se enfrentan a hacer un funeral real. Como Eric sigue con las ganas de saber un poco más de la vida de Amélie y encontrar, pues, qué le ha sucedido, por qué fue a ese ritual, que ya no trabaja para el gobierno, que quiere frenarse un poco, pues le llama a Amélie y le dice, pues, a ver si la propuesta te parece. Quería decirte que a mí también, Amélie, le dice Eric, me hizo falta platicar más contigo. Y yo afronto mi responsabilidad por no haberte dado una explicación cuando me alejé de aquellas citas de trabajo en Seúl. No te preocupes, pero bueno, me gustaría invitarte a algo, Amélie. Me gustaría que me acompañaras a un entierro. A Amélie la propuesta le pareció particular, pero empezaba a entender que aquel hombre, Eric, nunca había sido previsible. De hecho, al día siguiente, cuando se reunió con él, también se llevó una sorpresa. Pero yo pensaba lo que me estás diciendo, ¿un entierro de verdad? Sí, el entierro de mi compañero, colega Rafael. Durante el funeral, ya de Rafael, a Eric se le pasó por la cabeza que Rafael, imaginándose como algo de sueño, iba a levantarse y salir del ataúd. Consuelo, su esposa, la ex esposa o la viuda de Rafael, se le acercó. Gracias, Eric, por todo lo que has hecho. Ha sido él muy feliz trabajando contigo. Siempre se sintió muy vivo cuidando de los muertos. ¿Sabes? Y le dijo a Eric, sí, lo sé. Aquella mujer convertida en viuda lo trastornó con esos comentarios. 2 días más tarde, ya se organizó Licoris, se vivió lo que fue el entierro y se volvió a topar en la ceremonia con Amélie. Amélie recibió los besos de Eric, como son costumbre, en cada mejilla y platicaron un poco más. Le dice, ese entierro no dejaba de ser un acto extremadamente protocolario. Al último final de ese entierro, cuando ya se marchaban todos, Amélie recuerda que tomó la iniciativa. Pidió que le abrieran el Museo Rodin, donde ella tenía injerencia, donde pudieran pasar o pasear por ese jardín donde ella había visto la escultura de Rodin que decía Soy bella. Así que fueron Eric y ella a ese museo y rodeados de esculturas, bebieron vino bajo la mirada displicente del vigilante. Eric le preguntó, ¿qué has hecho todos estos años, Amélie? Y ella dijo, he explorado todos los rincones de la desilusión. Menuda fiesta, dijo Eric. No te burles. ¿Y tú qué has hecho? Le preguntó a Eric. Y él respondió, he vuelto a vivir. Aquí me quedo, aquí termina la novela, he vuelto a vivir. Así de bello puede ser y así de sencillo puede terminar una obra para que nos arroje las segundas oportunidades que todos podemos crear. No necesitamos que venga una persona, no necesitamos hacer el camino de Santiago de Compostela, no necesitamos irnos a ver la Gran Muralla China, no necesitamos más que voltear a nuestro alrededor y valorar quién está a nuestro lado. Yo me quedo con este libro con preguntas tan sencillas de ¿por qué nos esperamos? ¿Por qué tenemos que esperar a que ocurra algo trágico para replantearte pasos, los nuevos pasos o la nueva filosofía japonesa, donde la pereza abruma y te consume? ¿Por qué esperar? ¿Ustedes con qué se quedarían de La vida feliz de David Fuenquinos? Una palabrita, no tiene que ser la novela espectacular, para sembrar una palabra clave que les gustaría compartir. ¿Por qué llevar flores al panteón y no flores a la persona en vivo? ¿Por qué no celebrar la vida y no la muerte? Sí, sí. Y mira qué acorde queda con que el libro justamente lo estuvimos leyendo en un mes de octubre, donde se acerca el Día de Muertos, donde se acerca la festividad, donde se acerca el ritual del altar, que traemos en fotografía y en memoria y en corazón a esas pequeñas y grandes personas y hasta las mascotas, para que
se reencuentren con nosotros y hablemos con ellas o con ellos de cosas que no les dijimos en vida, ¿no? Entonces, es lindo. Muchas gracias, Gilberto. Sí, gracias por compartir. Me encanta y coincido. Replantearnos, no tener miedo a los cambios, también es una buena reflexión. No tener miedo a los cambios, creértela, que cuando vienen oportunidades, aunque no tengamos la experiencia, podemos tal vez dar una sorpresa y decir, oh, puedo con esto y con más, ¿verdad? Creérmela. ¿Qué tal? Nancy y Isabel, ¿quieren compartir algo? Maye, Hay sin que ser presión alguna. valientes, hay que ser valientes, no es tan sencillo. Hay que ser valientes para entrarle al toro, ¿cómo tomar al toro por los cuernos? No, no, no queremos entrar al ataúd y vivirlo, pero sí entrarle a ese ataúd de ejemplo, ¿no? Ficcionado, que cuál es el ataúd al que no quieres entrar, pero te va a hacer cambiar la vida, ¿no? Tomar esos pasos. Sí, perfecto, me encanta. Isabel, gracias, gracias por estar. Isabel, ¿quieres compartir alguna palabra, Sí, algún no, detonante? yo nada más quería compartir que yo siempre estuve al cuidado de mis papás. Sí fue algo así como muy fuerte porque pusieron mucho trabajo, pero ahora que ya no están, pues me siento como muy conforme y alegre de lo que hice. Bueno, por lo que comentaba Gilberto, Gilberto. Entonces como que digo, bueno, pues ¿qué, dejas unas qué, cosas por detrás, pero qué bueno que los disfruté mucho, ¿no? exacto, qué bonito esa satisfacción de no hay arrepentimiento porque lo hiciste de corazón y lo Ajá, hiciste exacto. en tus tiempos, a tu Ajá, forma, a mi y ellos forma. tuvieron de seguro, un acompañamiento y una mirada muy linda, porque no, no cualquiera destina y regala su tiempo para cuidar de alguien más. Ujú. Entonces, sí, es muy Exacto. bonito. Muchas gracias por compartir. Gracias. Mañana entramos de lleno. Esta es una bella conexión también de Piedad Bonet. Vamos a seguir como embonando el tema humano, el tema de la familia, cómo se unen hijos y padres cuando viven una situación crítica y cómo podemos entender y atender enfermedades mentales para no esperar. Ellos, los familiares, no es que hayan relegado o hayan dejado de darle importancia a la enfermedad mental que sufría Daniel. No, al contrario, hicieron todo lo que estaba en sus manos y a veces eso no es suficiente. Así que es un gran libro. Lo que no tiene nombre, Piedad Bonet, es una reconocidísima escritora colombiana, ya está cerca de los 74 años, poeta, escritora, novelista, y aquí abre su corazón para decirte, no vengo a hacerme víctima, vengo a platicar como familia qué se vivió y cuál fue el proceso desde que él o mi hijo Daniel afronto yo como madre un viaje de 6 horas de Colombia hasta Nueva York para reconocer su cuerpo, para donar sus órganos, para reconocer que él Ah, qué se fuerte. enfrentó a la decisión más difícil de me voy a matar. Es un suicidio, no es para estar como evitando el libro, al contrario, es una poesía escrita en novela que vale toda la pena. Así que espero no se me desanimen. Mañana empezamos. Es un libro muy chiquito de lo que estamos leyendo generalmente. Tiene 131 páginas. Y si llegan a escuchar o indagar entrevistas de ella, el simple hecho de escuchar su poesía o entrevistas que le han hecho con respecto a este libro o a otras novelas, vale toda la pena. Piedad Bonet, búsquenla y mañana se van a reconfortar porque sí es un abrazo al corazón, porque no tenemos que vivirlo, pero sí lo podemos sentir y ojalá no lo tengamos que vivir, ¿verdad? Nunca, que no esté nunca, nunca una situación así en nuestras vidas. Un abrazo y muchas gracias por estar, por Gracias, regalarme su Ali. tiempo. Mañana nos vemos y siéntanse orgullosos, ¿eh? Ya vamos por el libro 11. Vale mucho la Bonito pena. día. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Igual, hasta luego a todos, que estén muy bien. Cuídense Bye. mucho. Bye. Abrazos. Bye.